Mis amados, bendiciones. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Aquí está su servidor, John. Mosquera arriba, por misericordia de Dios. Mis amados, mis hermanos, los que se van a conectar, los bendecimos a la distancia, a la gente que está en Colombia, a los que nos siguen, a los que cada vez reciben una palabra de Dios. Hoy no será la sesión. Te bendigo a la distancia. Te mando un fuerte abrazo. Mi hermana Diana, que Dios la bendiga. Sanli, a María Rivas, Yurleni, Gisney, todos los que están conectados, todos los que escuchan la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, mis amados. Y hoy tenemos el privilegio, hermanos y amigos, de poder traer un mensaje muy poderoso. Por favor, comparte para que otros puedan ser bendecidos. Y en ese mismo efecto, hermanos y amigos, nosotros también podamos ser bendecidos. Así que a la distancia, un fuerte abrazo. Espero en Dios que todo lo que hayas emprendido en este día, Dios haya estado contigo en esa toma de decisiones que es muy importante. Espero y confío que Dios ha estado contigo. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar a compartir el mensaje de Dios. Y que el Señor se glorifique. Vamos a orar, mis amados, mientras le vamos dando campito, tiempito a que algunos se vayan conectando. Voy a ir orando para que el Señor vaya sensibilizando la atmósfera y así comencemos a predicar su palabra. Amado Dios, venimos ante ti primeramente reconociendo quién tú eres, sabiendo que eres tú el Dios todopoderoso, el que creó todas las cosas. Nada existe, Padre amado, sin que tú no hubieras pensado en ello, Padre. Te bendecimos, Señor mi Dios. Te damos a ti la gloria, el honor y toda la honra para ti, Señor mi Dios. Sabemos y entendemos, Señor amado, que tu gloria no es compartida con nadie, pero tú nos haces partícipe, nos haces participantes, Señor mi Dios, de poder bendecir a nuestros hermanos con tu palabra. Padre, te damos la gracia. Sí, Señor, te damos gracias porque tú has sido benevolente, has sido bueno en este día. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amado Jesús, que sea Él quien sea el centro en esta predicación, que sea el que se lleve los honores, que sea nuestro amado Jesús quien se lleve toda gloria y toda honra. Hermanos, Cristo vive, Cristo viene pronto. Recuerden que Él era la luz, es la luz del mundo. ¿Ve? Y esa luz, mi querido hermano, habita en nosotros. Dios te está llamando, Cristo te está llamando, no le corras más, ven a sus pies, porque hay un galardón hermoso para tu vida. Amado Jesús, bienvenido eres, Maestro, Rey de Gloria. Santo eres y a ti sea toda devoción. Invitamos al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, Maestro, bienvenido eres, glorifícate. Te pedimos que te pases en este tiempo en donde vamos a predicar tu palabra, en donde se va a compartir tu mensaje. Padre amado, inspírame para que yo pueda traer un mensaje, Padre amado, de transformación, un mensaje de edificación, Señor Padre, específicamente un mensaje de consolación a nuestros hermanos oyentes. Padre amado, bendice a cada uno de los que van a ver esta palabra. Y paséate, glorifícate, haz milagros, proezas, sana, liberta. Solo tú lo puedes hacer, Padrino mío. Te bendigo. Sé que estás aquí. Estamos más que contentos y gozosos. Mis hermanos, sé que algunos están conectados, se están conectando, otros están viendo. Y quiero decirte que tú eres una bendición. Tú eres un propósito grande en las manos de Dios. Tú no eres un error de la vida. Tienes un Padre que te ama y hay una morada que nos espera, mis hermanos. El reino de los cielos nos pertenece porque es nuestra herencia, mis amados. Desde un principio Dios lo pensó así. Así que vamos a proseguir. Hermanos, vamos a leer un poquito en el libro de Mateo para comenzar. Vamos a ir comenzando hablando de Mateo. Y luego, hermanos, nos vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 10, versículo 24. Que la gloria sea para el Señor. Amén. Y que sea el Señor tomando nuestros labios, tomando nuestra mente, nuestra conciencia, para nosotros poder ser efectivos.
Hermanos, dice la palabra así en el nombre de Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 43. Esto es Jesús hablando. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermanos, este es nuestro amado Jesús hablando con los fariseos, porque ellos eran encargados, hermanos, de dirigir al pueblo de Dios, hermanos, por medio de la santa palabra, por medio de la Torá, por medio de los mandamientos, por medio, hermanos y amigos, de lo que Dios le había entregado a Moisés. Pero resulta, hermanos y amados, que estos eran líderes sin frutos. Estos eran líderes que profesaban la verdad, pero no la vivían. Entonces, vivían en una hipocresía, y esto es muy triste, porque tristemente estos hombres, Dios los reconoce, o Jesús los reconoce como los labradores malvados, ¿va? Es triste que el Señor reconozca a hombres que andan predicando la palabra de Dios como labradores malvados por sus pocos frutos. Entonces el Señor le dice, por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios está buscando dispuestos, Dios está buscando hijos que deseen manifestar los frutos del Espíritu Santo de Dios a través de otros, para que el reino de los cielos vaya en expansión, para que el reino de los cielos vaya en multiplicación. Hermanos, quería entrar con este abreboca y te animo, porque todos nacimos con un propósito, todos nacimos para una buena obra, todos tenemos un propósito en Dios. Algunos Dios los llama como apóstoles, a otros Dios los llama como pastores, a otros los llama como profetas, a otros los llaman como maestros, a otros evangelistas, a otros con el don de servicio, a otros, hermanos y amigos, como mujeres, etcétera, etcétera. Hay algo, hermanos y amigos, que todos debemos hacer por Dios. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos haciendo, hermanos y amigos, esa asignación para la cual Dios diseñó, nosotros vamos a ser bendecidos. Dios se va a encargar de cuidarte a ti, así como lo ha hecho incluso sin el conocimiento de que tienes un propósito. Dios te ha guardado. Imagínate ahora tú haciendo su voluntad. Hermanos, en la voluntad de Dios nosotros somos más que enriquecidos, hermanos. Recordemos que la voluntad de Dios es perfecta y agradable y no añade tristeza. Entonces, Dios, su propósito es darnos el gozo de continuos. No huyamos más del Señor, vengamos a su presencia. Hermanos, busquemos cuál es esa voluntad perfecta y agradable. ¿Qué es, hermanos, lo que Dios dijo de mí? ¿Cuál es mi propósito, mi diseño? ¿Para qué yo vine a este mundo? ¿Ve? A veces estamos por ahí con deseos y ganas de hacer cosas. Queremos ayudar a otros, pero lo queremos hacer desde nuestra perspectiva, desde nuestro pensamiento, quizás de lo que nosotros nos llega a la cabeza, pero eso no está mal. Esa es la señal de que hay algo contigo, esa es la señal de que Dios te llamó para hacer de bendición a otros, pero a su manera, por medio de su conocimiento, por medio de Jesús, por medio de su Santo Espíritu. Así que, hermanos y amados, los que Dios ya nos llenó de dones y talentos, los que ya Dios nos capacitó o nos sigue capacitando, ejerzamos lo que Dios nos entregó, demos lo que hemos recibido de gracia, porque si nosotros no lo damos, tristemente, Dios nos va a quitar. Óigame, los dones son irrevocables, no se confunda. Pero cuando Dios le da algo a un hijo y Dios ve que no lo está utilizando, pues Dios se lo traspasa a otro, ¿va? Porque el reino debe seguir avanzando. Y solo querías comenzar con esto para que no nos acontezca a nosotros lo que le aconteció a los fariseos. Y vamos a irnos a Samuel capítulo 1, primera de Samuel capítulo 1, versículo 24, verso 10, verso 24 al verso 27.
Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, ¿cuál es el propósito de este mensaje específicamente? ¿O qué título le ponemos a esta palabra que vamos a compartir, mis amados? Específicamente el título es ¿Cómo vencer el rechazo? Hermanos y amigos, este es un tema muy serio. Este es un tema muy delicado porque el mundo está rechazado a nivel general, pero también a nivel personal. Nosotros hemos sido rechazados. Todos hemos padecido esta maldad, hermanos y amigos. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos, ¿va? Entonces vamos a desarrollar un poquito lo que dice Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 24 al verso 27. Lo leemos así en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los que se están conectando y qué bendición tenerte aquí. Te mando un fuerte abrazo con el amor del Señor. Te bendigo. No te desconectes, por favor, no te despegues de este en vivo porque Dios trae una palabra para ti. Y no es casualidad que te hayas conectado. Dios te quiere ver de victoria en victoria. Entonces, ¿cómo venzo el rechazo? ¿O qué produce el rechazo? ¿Qué causa el rechazo en la vida de un individuo? ¿Va? Vamos a leer, hermanos y amigos, qué nos trae esta historia y vamos a ver cómo Dios nos va a ministrar. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Esto es una pregunta que el profeta Samuel está haciendo, hermanos y amigos, al mismo pueblo, que si vieron al escogido de Dios. Y dice: entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Hermanos, ¿de quién está hablando Samuel, amados? Samuel está hablando de Saúl, pueblo de Dios. Samuel está hablando de Saúl. Saúl fue escogido por Dios y Samuel le está dando el lugar delante del pueblo y reconocimiento de rey, hermanos. Pero hay un problema cuando esto está aconteciendo. Aunque el pueblo clama con alegría diciendo: ¡viva el rey! Hermanos y amigos, vemos que dentro de esta historia, siguiendo el versículo, se encuentran algunos individuos. Dios te bendiga, mi hermano Joan Cuesta. Y dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Hacen esa pregunta. Y le tuvieron en poco. Óigame, vuelvo y leo el texto. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Hace esta pregunta. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Hermanos, ¡viva el rey! Pero aunque había una multitud a favor del rey, ahí se encontraban 2 o 3 perversos. Y dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Hacen la pregunta. Y le tuvieron en poco. Y le tuvieron en poco, amados hermanos. Y no le trajeron presente, mas él disimuló. Óigame, todo el pueblo le trajo presente al rey Saúl, hermanos, menos estos 2 o 3 o 4 o 5 o 6 perversos que le tuvieron en poco. Pero aquí hay un problema, hermanos, con este versículo, o específicamente con este rey. El rey recibió, hermanos y amigos, el rechazo. ¿Ve? El rey puso la mirada en 2 o 3 y se olvidó que había miles alabándolo y aclamando su nombre. Y el rey disimuló esta situación. Aquí hubo un problema. Y este fue el problema de Saúl. Este fue el lío de él para poder haber sido, hermanos, el rey que Dios esperaba. Entonces,
El rechazo, hermanos, es un aspecto de nuestra vida que necesariamente tenemos que vencer, amados. Esto va a ser normal, esto va a ser natural. Todos vamos a enfrentarnos con el rechazo. Le sucedió al rey. Y dice, hermanos y amigos, a veces, por falta de conocimiento, somos destruidos. Dios nos Oseas dice esto, Oseas 4:6 dice que Dios nos rechaza cuando rechazamos el conocimiento, dice la Biblia, pero este no es el punto, ¿va? Pero, hermanos y amigos, el pueblo perece por falta de conocimiento. Óigame, aunque no vamos a hablar en este tiempo, en este momento, hermanos y amigos, específicamente de esto. ¿Por qué hablo del conocimiento? Nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios. Nosotros debemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros no sabemos para qué vinimos a este mundo, hermanos, nosotros vamos a vivir una vida miserable. Óigame, porque es que todo lo que Dios diseñó, no lo diseñó porque quiso hacer las cosas al azar. Cada cosa que Dios creó la hizo con un propósito. Incluso Dios creó la tierra con el propósito de que nosotros, sus hijos, viviéramos ahí. Entonces, es lo mismo cuando Dios creó el huerto del Edén. Lo creó con el propósito de que su siervo Adán habitara y cuidara y le diera el mantenimiento al Edén. Nótese, todo fue con propósito. El propósito de Adán, hermanos, era cuidar de los campos verdes del Padre, cuidar de la viña, cuidar del huerto. Ese era el trabajo de Adán, ¿va? Ese era el propósito, específicamente, era su labor. Entonces, estamos diciendo que el pueblo perece por falta de conocimiento. Puede ser, hermanos y amados, que tú estás aquí y tú no sabes quién eres para Dios. Tú no sabes qué representas para Dios, ¿va? Pero el enemigo, que sí puede discernir un poquito, no sé cómo lo hace, el enemigo que sí puede saber qué representas tú para Dios, él va a hacer lo posible de distraerte para que tú no alcances el conocimiento de tu llamado en esta tierra. ¿Va? El enemigo sabe, el enemigo entiende que en donde no conocen, él ahí se hace diablo. ¿Ves? Entonces, nosotros como criaturas, cuando aceptamos a Jesús, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Ya tenemos un conocimiento, como lo dice Juan capítulo 1 versículo 12, que dice que a los que creen en Jesús, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, no de voluntad de sangre, no de voluntad de varón, no de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Pero entonces, cuando yo tengo este conocimiento, yo entiendo de que yo soy ahora hijo de Dios, de que yo tengo un padre más allá de tener un padre físico. Ahora yo entiendo que como hijo tengo una herencia. Ahora yo entiendo que como hijo tengo que hacer un trabajo en la casa de mi padre. ¿Ve? Por eso que Jesús, cuando estaba en el templo, tenía 12 años, él estaba estudiando y enseñando en el templo, incluso a los ancianos. Y se perdió Jesús como 3 días. María y José lo buscaban, ¿va? Y resulta que lo encontraron en el templo al maestro. Y Jesús le dijo claro a María, su madre física. Le dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ellos no lo entendieron. Jesús desde los 12 años, incluso desde antes, ya sabía para qué había venido a este mundo. Más allá de tener unos padres físicos,
Jesús sabía que él tenía un Padre celestial y que él debía estar en los negocios de su Padre porque esa era la voluntad de su Padre. Entonces, a veces nosotros somos hijos de Dios, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, hay un desconocimiento. Pero, ¿por qué hay un desconocimiento? El desconocimiento viene porque yo no voy a la presencia de Dios, porque yo no busco a mi Padre, porque yo no me entrego a mi Padre, porque yo no le oro y le pregunto, Padre mío, ¿para qué yo vine a este mundo? Porque tu Hijo Jesús tenía 12 años y a esa edad ya sabía que Él tenía que estar en los negocios del reino. Para eso nosotros vinimos a este mundo. Dios nos constituyó como reyes y sacerdotes. Pero mientras nosotros no vamos a la presencia de Dios, mientras nosotros no vayamos a Dios, el diablo va a hacer con nosotros lo que le da la gana. Hermanos y amigos, viene el rechazo. El diablo es astuto, hermanos. Trae rechazo personal. Trae rechazo interno. Hermanos y amigos, muchas personas hoy en día tienen una actitud, una forma de actuar y una personalidad basada en un rechazo interno que tienen en su corazón. Y ese rechazo no les permite avanzar en los propósitos y en los planes de Dios para ellos. Estamos hablando del rechazo. ¿Cómo lo venzo, hermanos? Le estoy poniendo yo un rey a ustedes, que Dios lo exaltó delante de todo el pueblo de Israel. Pero este pueblo, este rey, tenía su mirada puesta, hermanos y amigos, no en la posición en la que Dios lo había puesto, sino en la alabanza de los hombres. Cuando nosotros como hijos de Dios ponemos nuestra mirada en lo que digan de nosotros, nosotros vamos a ser víctimas del rechazo. ¿Por qué? Porque un día te van a alabar y tú te vas a gozar y está bien. Pero, hermano, en otro día, lo mismo que te están alabando te van a rechazar. ¿Y ahí qué vas a hacer? Te vas a meter en sentimiento. Te vas a estancar. Y cuando tú dejas que esos perversos hablen cosas de las desalineadas en contra de ti, tú dejas que eso entre a tu corazón, te van a estancar. Jesús vivió esto. Jesús vivió el rechazo. Pero Jesús lo superó porque Jesús, amados, Jesús sabía quién era Él para Dios. Tener el conocimiento de quién soy yo para Dios es lo que me va a hacer a mí indetenible en las manos de Dios. Por eso Jesús se encuentra con esta situación de que los hermanos, las hermanas, toda la casa, entre ellos estaba Santiago, conocido como Jacobo. Le dijeron a ellos, hermanos y amados, le dijeron a Jesús, ¿no eres tú el Cristo, el que salva, el libertador, el que esto, que lo otro? Le dijeron, ¿por qué no te muestras? Pero Jesús tenía clara su posición. Jesús les dijo, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. Entonces, la misma familia de Jesús fueron influenciados en ese momento para provocar un rechazo a su vida. Pero lo que lo mantuvo a Jesús para vencer esta situación fue su identidad. Jesús desde los 12 años tiene clara su identidad. Él dice, en los negocios de mi Padre me es necesario yo estar. ¿En qué negocio andas tú? Porque según en los negocios que tú andes, así mismo será tu resultado en esta vida. Tenemos hombres, hermanos y amigos, con grandes ministerios que están estancados
Porque le sucedió, amados, lo mismo que le ha sucedido a Saúl. Dios no quiere esto para tu vida, Dios no quiere esto para ti. El Señor no quiere, hermanos y amados, que el rechazo estanque tu propósito. Hermanos y amigos, yo se los digo, porque este es una de las armas que Satanás está utilizando en gran manera hoy en día. El rechazo. Entonces, en la Biblia conseguimos muchos personajes, amados, que fueron rechazados. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Saúl que les estoy hablando, que desde el primer día que lo escogieron para ser rey, hermanos y amigos, y lo presentaron delante del pueblo, habían hombres perversos que dijeron: ¿quién es este? Este es el que nos va a salvar. Y lo rechazaron. Dice la Biblia que Saúl simuló no haber sido afectado por el rechazo de hombres perversos. Hermanos, el problema está que cuando tú y yo disimulamos el rechazo, la ofensa, la herida, la persecución, la mala palabra que el diablo está poniendo en contra de nosotros a través de personas, incluso de familiares, cuando nosotros disimulamos esto y lo pasamos por alto, ese mismo rechazo más adelante viene a reclamarnos. Entonces, nosotros debemos mantenernos claros en la posición, en la identidad en la que Dios nos establezca. Saúl tenía la identidad de rey. Saúl, hermanos, estaba siendo reconocido por el cielo y por la tierra como rey de Israel. Pero este hombre no estaba en el propósito. Él nunca recibió el propósito de Dios. Saúl nunca lo recibió en su corazón. Nunca. Por eso, la voluntad de Dios en su vida nunca se materializó. Y aunque tenía toda la potestad, toda la autoridad, hermanos y amigos, nunca pudo vencer el rechazo. Y luego sucede con Saúl esto, que cuando aparece David, amados y hermanos, estando ya ungido por Dios, aquí vemos la evidencia de que por Saúl haber disimulado el rechazo, hermanos y amigos, en el principio de su reinado, aquí vemos la evidencia cómo este mismo rechazo lo vino a perseguir después. Y miren, aquí hay un peligro muy grande con el rechazo. Saúl mata a 10,000 y Saúl mata a 1,000. Y el pueblo viene gritando y alabando a David. David mató a sus 1,000 y David mató a 10,000 y Saúl mató a 1,000. ¿Va? Ahí le vino el rechazo a Saúl. Lo que lo visitó en el principio de su gobierno, en el principio de su reinado, lo vino a visitar, hermanos y amigos, en el futuro. ¿Y saben qué sucedió con una persona que dejó el rechazo y no lo enfrentó? ¿Sabe qué sucedió con una persona que disimuló el rechazo? Hermanos y amigos, lo llevó a tener, número 1, envidia. Número 2, odio. Y número 3, fue influenciado por demonios. Óigame, por más de que era un rey, por más que mató a 1,000, no venció al rechazo. Y este rechazo le costó no solo la vida de él, sino la vida de su hijo Jonathan y toda la de su casa, por el rechazo. Los demonios son expertos infiltrándose en una persona que guarda o disimula el rechazo que le hizo un hermano. Jesús nunca le dio cabida al rechazo. Jesús nunca permitió
hermanos y amigos, que nada ni nadie viniera a moverlo del propósito de Dios. Incluso Pedro le dijo: maestro, ten compasión de ti. No, mejor dicho, Pedro le estaba diciendo, no, o sea, tú tienes la potestad de quitar y dar la vida. No mueras, Señor. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Ve? Jesús tenía claro que todo, hermanos, Jesús tenía claro que todo lo que no viene alineado a tu propósito, a tu asignación, a tu llamado, no viene de Dios. Entonces, aquí va el discernimiento. Aquí va, número uno, la identidad como hijo. Número uno, la identidad como hijo. Número dos, hermanos, identificar cuál es mi propósito o asignación como hijo en la casa de Dios. Y número tres, mantenerme vigilando que ningún diablo mentiroso, hermanos, venga con otra ideología que no tiene nada que ver con mi llamado. ¿Me explico, hermanos? Si yo comencé como Felipe, siendo, amados, el que sirve la comida o el que lava los platos, esa fue la identidad, perdón, esa fue la asignación que en el momento Dios me está estableciendo. Felipe ya era un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de fe. Lo mismo estaba Esteban, ¿va? Pero Felipe tenía claro que en ese momento su asignación era ser un servidor de los apóstoles y de la muchedumbre. Y aunque a Felipe le hubieran venido muchos falsos disfrazados de amigos, diciéndole: oiga, pero que tú como que andas en el Espíritu, tú como que eres bueno, tú como que... A Felipe no lo movía ninguna saturación o ninguna exaltación. Felipe no andaba en sentimientos humanos. Felipe andaba en el Espíritu. ¿Va? Porque hay muchos que se te van a venir a disfrazar diciéndote: oye, como predicas, oye, como, uy, que Dios sí te habla. Que no te mueva eso. Porque si en tu vida hubo rechazo en la antigüedad, y tú te mueves, y el enemigo va a ser astuto para venir a seducirte o a endulzarte, y tú te dejas llevar de eso, te puede sacar del propósito. Felipe estaba siendo un servidor. Felipe respetaba a los apóstoles. Felipe respetaba a sus autoridades, pero también sabía que en la asignación en la que él estaba era la voluntad de Dios para su vida. Y Felipe se mantuvo fiel ahí. Por encima de viento y de marea, nada movió a Felipe. Hasta que Felipe, por causa de la persecución de la muerte de Esteban, Felipe pasa a aquella ciudad llamada Samaria. Pero Felipe iba en el Espíritu. Óigame, Felipe, desde aquel momento que salió huyendo por la dispersión del pueblo, Felipe iba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Porque cuando Felipe llegó a Samaria, ahora el Espíritu Santo le dice: ahora es tu oportunidad. Ahora la oportunidad de subir de nivel. Ahora la oportunidad de subir de rango. Predica aquí en Samaria. Aquí tienes el campo está verde, la siega está lista. Cosecha Felipe. Y Felipe empezó a predicar a Jesús, hermanos. Y sucedieron cosas extraordinarias en la vida de Felipe. Pero ¿en dónde estaba Jacobo? ¿En dónde estaba, hermanos, Natanael? ¿En dónde estaba Simón? ¿En dónde estaba Judas? No el Iscariotes. A ellos no lo está mencionando la Biblia, que están trastornando. Pero a este hombre que empezó siendo un servidor, quizás de llevando la mesa, lavando los platos, ahora Dios lo estaba viendo que estaba siendo fiel en su asignación. Y Dios dice: vamos a subirlo, porque este es un hombre que tiene claro su asignación, la ejecuta, ¿va? Y este hombre, hermanos y amigos,
Se volvió uno de los hombres más trastornadores. Este es uno de los evangelistas más trastornadores. De servidor de platos, lo digo yo así, pasó a ser evangelista del Señor. Hermanos y amigos, porque este hombre tenía identidad como hijo. Este hombre sabía cuál era su asignación como hijo. Pero aquí tenemos a Saúl, hermanos y amigos. Aquí tenemos a Saúl, hermanos, que lo perdió todo por un rechazo. Y esa herida, como nunca se la entregó a Dios, lo marcó para siempre. ¿Y sabes qué hace el rechazo? El rechazo, hermano y amigo, si nosotros lo pasamos por alto, ese rechazo en algún momento nos va a hacer incluso no reconocer a Dios. Porque Saúl nunca reconoció a Dios como su Dios. Y lo que más alimentó ese rechazo fue cuando oyó que Dios había buscado a otro rey. A tal punto que a Saúl se le olvidó quién lo había ungido. Saúl ahora estaba dispuesto incluso hasta matar al que lo ungió. Saúl estaba listo incluso hasta matar a Samuel por Samuel haber ido a ungir a otro. Por eso es que cuando Samuel va pan de David, va pan de Isaí, lo primero que Samuel le habla a Dios es que ¿cómo lo va a hacer? Porque si ven al profeta bajando, le van a informar al rey. Y el rey va a enviar a sus guerreros para que maten al profeta. Hermanos, todo lo que provocó un rechazo, vivir en el rechazo nos cierra. Hermanos y amigos, y Samuel lo sabía. Y Samuel, hermanos, tuvo que mentir para poder cumplir la asignación de Dios. Cuando Samuel viene bajando a Belén, se encuentra con los ancianos. Y entre esos se encuentra con Isaí. Y los ancianos le preguntan al profeta que si ha venido en son de paz. Y Samuel le dice, no, yo vengo a ofrecer holocausto a Jehová. ¿Va? Samuel no podía decir que Samuel venía a ungir a otro rey. No podía decir Samuel que de Isaí Dios había escogido a un vástago. Samuel no lo podía hacer porque Samuel sabía que Saúl estaba herido, porque unos perversos al principio no creyeron en él. Y Saúl puso su mirada en los perversos. La Biblia, hermanos y amigos, conoce esta palabra perverso. Tanto en el Antiguo Testamento se refiere, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra perverso, hermanos, se refiere a hijo de Belial, hijo del diablo. Óigame, en otras versiones bíblicas de este versículo, en lugar de perverso, dice hombres indignos, sinvergüenza, malvados, insolentes, alborotadores, impíos. Estos son los perversos, hermanos. Lo que Dios quiere que trate en este mensaje, hermanos y amigos, a favor de nosotros, a favor de su pueblo, es claramente, hermanos y amigos, es que no dejemos ni permitamos que ningún perverso
hermanos y amigos, con sus palabras nos hiera. Ahora lo otro, no pasemos por alto ninguna palabra que sabemos que su intención es producir en nosotros rechazo. No la pasemos por alto, porque Saúl disimuló el rechazo. Y miren a todo lo que el rechazo lo llevó. Ese mismo rechazo no lo dejaba aceptar que Dios escogiera a otro. Persiguió a David hasta su último suspiro. Cuando escuchó Saúl, David mató a 10,000 y Saúl a sus 1000, hermanos. Satanás lo destrozó con esas palabras. Satanás lo derribó con esas palabras. No dejemos que por una palabra desalineada de un perverso, nuestro propósito y nuestro plan en este mundo sea derribado. Hermanos, ¿cómo venzo esto? Lo primero que yo debo entender y saber para yo vencer cualquier tipo de rechazo, número 1, reconocer la paternidad de Dios. Reconocer que soy hijo de Dios. Saúl nunca, óigame pueblo de Dios, Saúl nunca, hermanos, le dio el lugar a Dios. Nunca reconoció. Por eso siempre desobedeció a Dios. Nunca hizo a Dios su Dios. Y siempre andaba buscando la honra delante del pueblo. Porque aunque el pueblo lo alabó, hubieron 2 o 3, 4 que lo menospreciaron. Por eso le decía al profeta: hónrame delante de este pueblo. Lo único que Saúl andaba buscando era la honra. Saúl no tenía identidad como hijo de Dios. No así David. Hermanos, por eso les digo, saber que soy hijo de Dios, saber que soy heredero de Dios, tener el conocimiento que Dios me ha puesto en lugares celestiales, eso va a ser el primer paso. Recibir la paternidad de Dios y aceptarla. Número 2, hermanos, identificar y tener claro cuál es el propósito de Dios en mi vida. Número 1, saber qué represento para Dios. Saber que Dios es mi Padre. Número 2, saber mi propósito como hijo de Dios. Hermanos, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos hermanos en las iglesias. Tenemos muchos hermanos en las iglesias marcados por el rechazo y están como Saúl. Andan buscando la aprobación del pastor, del profeta, del ministro. No, no debe ser así. Yo debo tener clara mi asignación dentro de la casa de mi Padre. Y entender que caminar en el propósito de Dios va a traer, hermanos y amigos, problemas, adversidades, enemigos. Cuando yo tengo mi propósito claro, aunque la tormenta venga, yo voy a dormir en medio de ella, así como durmió Jesús. ¿Y cuándo, hermanos y amigos?
nosotros llegamos a ese nivel de confianza, de fe en Dios, a ti no te va a mover nadie. Tenemos muchos hijos sin propósito en la casa del Padre. Son hijos, sí, pero no tienen propósito. Todos nacimos para hacer algo para Dios. ¿Cuántas almas se están perdiendo? Y la iglesia está peleando, como la iglesia de los Corintios. La iglesia ha sido enriquecida con todos los dones de Jesús por el derramar de su espíritu. Pero ¿por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué no hay avivamiento? Porque tenemos hermanos con 30, 40 años en la iglesia y con su respeto, con el amor del Señor, que todavía son bebés espirituales, todavía son niños, porque andan en pleito, andan en celos, de que si este se fue a las naciones, de que si este Dios lo mandó por allí, de que la hermanita me dijo, que no me gustó como me miró, que no me saludó. Hermanos, tenemos un pueblo rechazado, y por el pueblo estar rechazado, no está viendo la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl perdió todo por dejar que un rechazo se haya introducido en su alma. Hermanos y amigos, esto es muy serio. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Saúl no sabía quién era. Saúl no sabía quién era. Saúl no tenía identidad. Saúl lo perdió todo por una palabra de un perverso. Terminó endemoniado. Terminó matando a los sacerdotes. Mire lo que hace una palabra de un perverso. Terminó matando a los sacerdotes. Terminó persiguiendo al ungido de Dios, a David. Y también quería matar a Samuel. Endemoniado, sin familia, sin reino, sin descendiente, porque solo le quedó Mefibosé por ahí y otros cuantos perversos por allá que trataron mal a David. Y David le dijo a Abisai: déjalo que me maldiga, a ver si Dios tiene misericordia. Miren la identidad de David. Tenemos una identidad. Mire, aquí tenemos un hombre con propósito, con identidad, que hasta la maldición que le está enviando el enemigo dice: déjelo, no lo maten, porque ese que me está maldiciendo me está trayendo la misericordia, la gracia de Dios a mí. ¿Ve? Esto es un hijo con propósito, que le están haciendo la guerra y entiende que él no es más que su maestro. Que entiende que Jesús dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes también. Estos son los hijos con propósito. Los hijos con identidad. Hermanos, perdónenme, pero es que el Señor quiere llevarte lejos. Dios quiere que no te pase lo de Saúl, porque Él te ama. Porque tú eres su hijo y tú eres su hija amada. Hermanos, Pablo le dejó claro a Timoteo: paga las penalidades.
Pablo instruyó a Timoteo como un soldado. Y Pablo habla de milicias. Pablo habla de carrera. Pablo era como hasta atleta, ¿va? Porque Pablo utilizaba ciertos ejemplos en los cuales nosotros vemos que requieren de disciplina y requieren de valentía. Y le dijo Pablo a Timoteo que no pongan en poco tu juventud. Reprende, exhorta, porque tú has padecido conmigo. Tú sabes que es padecer por el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, cuando venga la crítica, ¿cómo vamos a tomar nosotros estos dardos de Satanás? Porque, mis amados, porque las críticas, las palabras del infierno traen una unción diabólica que te drenan cuando ellas entran por tus oídos. ¿Por qué te drenan? Porque nosotros las recibimos. Hermanos y amigos, esto es muy serio. No dejemos que el rechazo nos robe la bendición. Entreguémosle al Señor el rechazo. No lo pasemos por alto, amados. No lo pasemos por alto. No lo ignoremos. Si sabemos que nos movió el corazón, vamos a la presencia de Dios. Lloremos ahí. Quebrantémonos ahí. Dejémoselo a Dios. Y oremos por aquellos que nos vituperean. Hermanos, Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo muy grande para tu vida. Pero no dejes que el rechazo del hombre te detenga. Dios te bendiga. Perdóname, esta era la palabra del Señor que traía para ti. Que el Señor te bendiga en gran manera. Que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre tu vida. Que papá te lleve a esos lugares donde Él prometió. Que entres en esa nueva temporada de victoria. Que entres a esa nueva temporada de bendición, de expansión, de multiplicación. No permitas que el rechazo se robe la bendición de tu familia. Órale al Señor y entrégale ese rechazo. Y vamos para adelante de la mano con Cristo. Te bendigo y nos vemos en la próxima. Comparte para que otros puedan ser bendecidos. Te amo con el amor de Cristo. Y te pido perdón si en alguna palabra te ha hecho sentir incómodo. El Señor nos ama. Él nos corrige. Él nos exhorta. Vienen cosas grandes. Tú eres esa puerta que el Señor utilizará para bendecir a multitudes. Yo lo creo. Lo declaramos por fe. Mucha bendición. El Señor te bendiga en gran manera.